Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Una vez más, a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al grupo, a esta clase nueva de la fecha 10 de noviembre. Espero que de verdad ya estemos casi listos para el examen. Bueno, nos falta terminar la unidad número 4 y dar inicio a la unidad número 5 y con eso ya estaríamos en la primera parte, ya finalizando para estar listos en el examen. Tenemos una tareita, la tarea para hoy era bastante corta, eran solamente cuatro, estaba dividida en cuatro partes su tarea, solo lo que hemos visto ayer, que tenía que ver con el sustantivo, ¿no? Y el género más que todo, ¿ya? Vamos a comenzar hoy entonces la clase revisando la tareita y luego vamos a continuar con lo que sigue del sustantivo. Vamos a admitir a sus compañeros, ya está. Ok, teníamos, todo tiene que ver con el sustantivo. Ahora, ayer nos hemos dado cuenta también que todo lo que estábamos viendo en cuanto al sustantivo ya lo habíamos visto en lo que era el análisis de la palabra, ¿no? En las unidades de uno, 2 y 3. Eso quiere decir que todo lo que está en el libro que ustedes tienen y que yo manejo para referencia bibliográfica, de donde se saca el material, eh, está relacionado, ¿no? Y eso es el lenguaje en realidad. Eh, si vamos a ver el adjetivo, el sustantivo, el verbo, vamos a seguir hablando de morfemas, ¿no? Vamos a seguir hablando de unidades mínimas con significado. Nos vamos a seguir encontrando la clasificación de lo que ya vimos en la palabra, por ejemplo, eh, palabras derivadas, palabras compuestas, palabras parasintéticas. Nos vamos a seguir encontrando cuando vayamos estudiando el sustantivo, el adjetivo, ¿no? Y las otras formas gramaticales que adquiere la palabra. Lo mismo, nos vamos a encontrar prefijos y sufijos, nos vamos a seguir encontrando con esos elementos a medida que vayamos avanzando en el resto de los temas que quedan. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, las primeras tres unidades han sido y van a ser siempre las unidades claves para continuar con el resto de las unidades que quedan, ¿ya? La unidad uno, 2 y 3 son las unidades básicas. Si ustedes logran comprender a la perfección la unidad uno, 2 y 3, el resto de las unidades del libro ya les va a ser mucho más sencillo porque ya ustedes ahí conocen o en la unidad uno, 2 y 3 han conocido qué es un morfema, qué es un lexema, ¿no? Qué son los afijos, dentro de los afijos, prefijos y sufijos, la derivación de las palabras, la composición de una palabra, las palabras parasintéticas, ¿no? Sinónimos, antónimos, parónimos y todo aquello. Entonces, si ustedes han logrado comprender bien la unidad uno, 2 y 3, el resto de las unidades va a seguir manejando la misma terminología, ¿ya? Los términos, las palabras para referirnos a ciertos elementos de la palabra, son los mismos, ¿ya? Bien, habiendo hecho esa aclaración, vamos a revisar nuestra primera tareita. Por ejemplo, aquí en la número 1 dice segmente en unidades mínimas significativas, entonces te está pidiendo morfemas. Cuando te pida unidades mínimas significativas, te está pidiendo morfemas, ¿ya? Los siguientes sustantivos. Ahora, recuerden, hemos visto nosotros tres clases de morfemas, desde la unidad número 3, pasando ahora a la unidad número 4, hemos visto tres clases de morfemas, ¿no? El morfema lexema, el morfema prefijo y el morfema sufijo. Entonces, si te está pidiendo segmentar en unidades mínimas significativas, te está pidiendo dividir la palabra en estos tres morfemas si es que la palabra lo tuviera. Ahora, recuerden también que tenemos los morfemas, ¿no? Los morfemas que van a marcar género y que van a marcar número, en género singular y, perdón, en género femenino y masculino y en número singular plural, ¿ya? A ver, veamos. Actores. Actores, si ustedes se dan cuenta, es una palabra en plural, por lo tanto, la palabra
simple la palabra, el sustantivo primitivo sobre el cual se va a formar el plural de la palabra actores, o perdón, la palabra actor, es precisamente actor. Esa es la palabra primitiva. ¿Listo? Y lo que resta de actor, entonces ese es el sufijo, ¿ya? Que marca plural, ¿no? Entonces, ese es el sufijo que va a marcar plural ahí. Ok, entonces, en amiga, ¿cuál es el lexema y cuál es el sufijo? A mí, lexema y a sufijo. Correcto, ¿ya? Ahí está. No se olviden de de los guioncitos o las rayitas, ¿no? Que marcan que después de esa rayita se puede pegar o anexar otro elemento, ¿no? En el caso de la A, que es una marca de femenino, es un morfema que va a marcar el género en sí, femenino acá, que esa rayita la va a llevar en ese lugar para indicar que esa A o se puede pegar un lexema a esa A, ¿no? Muy bien, ahí está, correctísimo, bien trabajado. En loros, ¿cómo trabajaron loros? Lora, Lor, Os. lor, le, Os. y os. Ok, ahora, si alguien está preguntándose por qué lor, porque fíjense, a lor puedo añadirle hito y tengo lorito, ¿no? Puedo añadirle aso y tengo lorazo, ¿no? Y si ustedes quieren, puedo añadirle ingo y tengo loringo, ¿no? Entonces, fíjense, por eso lor es la raíz, ¿no? Y está formando su plural en os. Recuerden que hay ciertos sustantivos que van a formar su plural añadiéndole la terminación os, ¿no? Muy bien. Ahora, sigamos. Aquí, en loros, por ejemplo, si ustedes siguen separando y segmentando en más elementos, en más morfemas, se van a encontrar de esta manera. Fíjense, lor o, ¿no? La S es marca de plural, la S, y la O es marca de eh, masculino, ¿no? La marca de masculino. Entonces se puede seguir segmentando en dos unidades morfemáticas más, ¿ya? La marca de género y la marca de plural, ¿ya? Pero si lo trabajaron de esta manera, está perfecto. Ya se identificó el morfema. Paredes, ¿cómo trabajaron paredes? par, Paredes, ¿no? Muy bien. ¿Por qué aquí no le coloco una rayita a pared? Recuerden que hay sustantivos, ¿no? Que son autónomos o que de alguna manera son sustantivos primitivos. Eso quiere decir que son palabras que no van a perder ninguna de sus letras, ninguno de sus componentes al momento de pasar o a plural o a formar una nueva palabra. Siempre que pase a formar un plural o a formar una nueva palabra, va a mantener su estructura intacta, es decir, no va a perder ni un elemento. Entonces, por eso es que no se le coloca ahí una raya o un guión, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento completo. Solo se coloca ese guión cuando es un morfema, ya sea lexema o prefijo o sufijo. En este caso, la palabra pared es una palabra plena, es una palabra primitiva, es un sustantivo primitivo, completo, que no va a perder ningún elemento. Por eso no se le pone un guión ahí. ¿Cómo analizaron alumno? Alum y o. alum, o, Correcto. Excelente. Aquí tiene morfema de número, ¿no? Perdón, de género. O, y puedo cambiar eso a una A, alumna, ¿sí? Entonces ahí está. Claramente es la separación así. Y se le pone una rayita a alum porque es un lexema, ¿ya? No es una palabra primitiva, no es un sustantivo primitivo o pleno, ¿ya? Por eso se le coloca la rayita. Es una raíz, ahí queda como raíz. ¿Cómo trabajaron ají? Ajíes. Ají. ¿Así? A y es aparte.
porque puedo poner ajo, ajotes, ajito, Ya, ahora tomate. hagamos la diferencia. A ver, ajo es otra palabra, ¿ya? Y ají es otra palabra distinta. Entonces no hay que confundir, cuidado. Bien, gracias por el aporte. Eso es necesario hacer acá. Ya es necesario hacer la aclaración. Hay ciertas palabras que no forman parte de la misma familia, ¿ya? Y ajo no forma parte de la misma familia de ají, ¿ya? Entonces, aquí tengan mucho cuidado. Ají es una palabra de alguna manera igual que ajo, ¿ya? Si ustedes quieren analizar ajo, también ahí está, la voy a colocar, ¿ya? Igual que ajo, ají es una palabra simple, ¿ya? Es una palabra de un tipo de sustantivo primitivo que cuando pase a formar parte de otras palabras no va a eliminar ninguno de sus elementos. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos, ¿no? Ajizote, digamos, ¿no? Ahí está, ajizote. Si yo digo ajizote, ají no perdió ningún elemento al convertirse en una nueva palabra, no perdió ningún elemento, se mantiene intacto. Si yo pongo ajicingo, ¿no? Si yo pongo ajicingo, por decirles, ají sigue intacto, no ha eliminado o no ha perdido ninguna de sus letras al pasar a formar la siguiente palabra en este caso, ¿no? Si yo pongo ajicero, fíjense, ajicero, sigue intacto o intacta la palabra ají. Por lo tanto, ají va a pasar a formar una nueva palabra sin perder sus elementos. Entonces, cuando yo haga el análisis o la separación, debo dejarla intacta esa palabra y en realidad lo que voy a separar es el morfema que me indica número plural, ajíes. ¿Listo? Ahí está la explicación. Lo mismo va a pasar con ajo. Ajo es una palabra primitiva, es un sustantivo primitivo que no va a perder ninguno de sus elementos si yo sigo añadiéndole morfemas. Fíjense, ajote, ¿no? Ajo se mantiene intacto, ¿ya? Entonces, generalmente estas palabras no las vamos a llenar de morfemas porque son palabras monosílabas, ¿ya? Perdón, son palabras primitivas, ¿ya? Y que no solemos usarla por ejemplo, decimos ajicero, sí, decimos, pero no decimos ajizote, ajizango, ¿no? Muy raras veces vamos a hablar así. Sin embargo, si ustedes quieren hacer la prueba y el intento en estas palabras, eh, van a aceptar morfemas, pero no van a eliminar ningún elemento en su estructura inicial. ¿Listo? Por lo tanto, ají se va a mantener intacto y lo que se va a separar acá es el morfema de número, en este caso que indica plural. ¿Ya? Perros, ¿cómo analizaron perros? Perros. ¿Ya? Ahora, aquí no se olviden de que se encuentran dos morfemas, ¿no? Tienen el lexema por un lado, que es per, correcto, y tienen el morfema sufijo, en este caso que les va a indicar género masculino, o, porque puedo cambiar a también eso, y van a encontrarse el sufijo que les va a indicar número plural, en este caso la S, ¿no? Entonces, esta palabra tiene tres morfemas en su estructura, ¿ya? Tiene dos sufijos, uno que les indica género y el otro que les indica número. ¿Ok? ¿Cómo trabajaron cuñapé? ¿Cómo trabajaron cuñapé? Cuña, cuña, A ver, esta palabra se las puse a propósito porque sabía que les iba a costar un poquito, ¿ya? Ahora, ustedes siempre hagan la prueba, ¿ya? Fíjense, si yo añado cuñapecingo, ¿no? Porque sí se puede decir un cuñapecingo, ¿no? Haciendo referencia a que es muy chiquitito. Se mantiene esa E, fíjense, cuñapé, la palabra cuñapé se sigue manteniendo intacta. Si yo añado un cuñapezote, me vendieron un cuñapezote, se sigue manteniendo la E, ¿no?
Un cuñapé sango me vendieron, se sigue manteniendo la E, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta palabra es en realidad un sustantivo que no va a perder ninguno de sus elementos cuando yo pase o le añade otros morfemas para construir una nueva palabra, no va a perder ningún elemento. Por lo tanto, cuñapé, ¿no? Se va a mantener invariable, o sea, no la voy a separar en más elementos. ¿Por qué? Porque cuando yo le añada nuevos morfemas, como les digo, fíjense, la palabra cuñapé se va a mantener intacta. Cuñapezote, cuñapecito, ¿no? Se sigue manteniendo intacta. Entonces, si la palabra no pierde ningún elemento, eso quiere decir que es un sustantivo primitivo que puede dar origen a nuevas palabras sin perder ningún elemento de su estructura, ¿ya? Ahora, si yo le añadiera cuñapés, ¿ya? Ahí ya tengo que separar la S, porque es una marca de plural. ¿Ok? Pero ahí dice cuñapé, por lo tanto esta palabra no tiene ninguna separación morfológica más en su estructura. ¿Ok? Era mi trampita ahí en ese grupito. Lisa, ¿Cómo una trabajo? pregunta. Sí. La tilde en cuñapé, la tilde, Ujú, digamos, pongo cuñapecito. ya. La tilde no pasa nada con la tilde. La tilde no afecta en nada en cuestión de análisis morfológico, ¿ya? Sí va a afectar cuando ustedes hacen análisis silábico. Cuando la palabra quieren ustedes hacer separación silábica, ahí sí ya hemos visto que la tilde juega un papel importante, ¿no? Porque la convierte a esa sílaba en tónica. Ahora, en cuestión de morfología, separación de morfemas, ahí no va a pasar nada. ¿Saben por qué va a perder si yo digo cuñapecito? Sencillamente va a perder la tilde porque el acento o la mayor fuerza ya no va a quedar en esta sílaba P, sino va a pasar así, cuñapecito, y no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal, por lo tanto no va a llevar tilde. ¿Listo? Esa es la explicación más clarita que le puedo dar de la palabra cuñapecito en cuanto a su tilde, ¿ya? Gracias, Lisa. Esa era mi duda. Ok. Sí, la tilde, les repito, no les va a afectar cuando ustedes analicen morfemas, ¿ya? En cuestión de morfología, algunas palabras van a perder su tilde, pero de todos modos no les va a afectar en la separación de morfemas, pero sí les va a afectar en la separación silábica, porque la tilde juega un papel importante en la sílaba, ¿no? Recuerden que donde cae la sílaba, ahí está de alguna manera la sílaba tónica, entonces ahí sí les afecta una tilde. ¿Listo? En este caso, no. Aquí no. Aquí tienen entonces cuñapé que se va a mantener intacto. Relojes. ¿Cómo trabajaron relojes? Reloj. Reloj Es. es. Ok, muy bien. Fíjense, este es otro caso de palabras primitivas o sustantivos primitivos que no van a perder su estructura, ningún elemento en su estructura. Se mantiene reloj. Si ustedes siguen añadiendo ahí relojero, fíjense, sigue manteniéndose reloj intacto, ¿no? Si ustedes añaden ahí, a ver, relojería, ¿ya? Sigue manteniéndose el reloj intacto. Es decir, aunque forme nuevas palabras, la palabra reloj se mantiene sin perder ningún elemento. Entonces, no le tengo que poner rayita porque no es un lexema, sino más bien es una palabra que tiene un significado pleno por sí solo. Entonces, ahí lo único que voy a sacar afuera es el morfema de número que me indica plural. Es, ¿no? Relojes. Ok. ¿Y en abogada? Abogat. Ah, Ujú, ok. Aquí sí le pongo guioncito o rayita porque abogat es un lexema, es una raíz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque abogat le puedo añadir abogado, abogadito, abogadazo, ¿no? Entonces, fíjense ahí, la A que queda afuera es una marca de género, en este caso femenino. ¿Listo? Bien, ahí está. No se olviden que de esa manera es que se puede analizar o dividir en morfemas en unidades significativas mínimas
una palabra, ¿no? Aquí hemos trabajado especialmente los morfemas que les indican a ustedes, por una parte género femenino y masculino y por otra parte número singular o plural. ¿Listo? Bien, sigamos trabajando el género. Número 2, hay que decir si el sustantivo que les aparece en esta lista de 10 es de género femenino o masculino o en su defecto es de ambos géneros. ¿Ya? Hay que ver, cuidado también con esas trampitas que aparecen siempre. Por ejemplo, jurado es masculino y femenino dependiendo del contexto del lugar donde empleemos esta palabra. Por ejemplo, el jurado, la jurado, ¿no? Refiriéndonos ya a una mujer, ¿ok? Entonces, esta palabra en algunas ocasiones va a ser masculino y en otras ocasiones va a ser femenino, dependiendo del contexto. ¿Y arroz? ¿Cómo trabajaron arroz? ¿Femenino o masculino? Masculino. Sí, masculino. Recuerden que para saber si es masculino o femenino deben ustedes recurrir al artículo. Cuando ustedes no saben si la palabra es femenino o masculino, deben recurrir al artículo siempre. Deben colocarle el artículo el o el artículo la por delante y eso les va a indicar a qué género pertenece. Aquí en este caso, el arroz. No, imposible decir la arroz, ¿no? Razón. Femenino. Sí, femenino. Si ustedes ponen el artículo por delante, les va a ser la razón. Drama. Masculino. Ok. Fíjense que drama termina en vocal A, ¿no? Vocal A. Pero a pesar, uno diría, ya, termina en vocal A directamente femenino. No. Hay palabras que terminan en vocal A, pero son de género masculino. ¿Y cómo saber eso? Poniendo el artículo por delante. El drama, ¿no? Y mano. Femenino. Femenino. Ok, femenino. Otra vez, termina en O y uno diría es de género masculino, se acaba en O. No. Recuerden también que hay reglas que establecen que van a haber palabras terminadas en vocal O y que no van a ser de género masculino, sino de género femenino. ¿Cómo saber? Poniendo el artículo por delante. La mano. Papá. Masculino. ¿Ya? Sí. Masculino. A pesar de que papá sea un referente para varón, termina en A, ¿no? Y por delante yo puedo poner el papá. Raro, ¿no? Es raro encontrarse así, uno directamente en los exámenes, como uno está haciéndolo rápido el examen, porque es un examen con tiempo, cae en estas trampas, ¿no? Si la palabra termina en A, entonces es femenino automáticamente. No. Recuerden, hay que poner el artículo, cuando tienes la duda, poner el artículo por delante y vas a saber inmediatamente a qué género pertenece. Presidente. Dicen ahí puede ser el presidente o la presidente, ¿no? Ok, muy bien, aprendieron bien. Masculino o femenino, ¿no? Sí. Recuerden que a pesar de que la televisión nos quiera vender la presidenta, porque se ha escuchado muchísimo en el tiempo de que estuvo la señora Yanine Áñez en la presidencia, ¿no? Se referían a ella como la presidenta. Pero recuerden que esta palabra, especialmente estas palabras, son de género común, porque en algunas ocasiones va a ser el presidente y en otras va a ser la presidente, de acuerdo a quién nos estamos refiriendo, si es varón o mujer. Lo mismo pasa con concejal, que ustedes han debido escuchar en televisión que dicen la concejala, pero todavía no son palabras que la Real Academia haya aceptado con esa posibilidad de cambio, ¿no? La gente ya lo usa. Nada raro que de aquí a poco la Real Academia diga sí, aceptemos el cambio, que sea presidenta para mujer y presidente para varón, concejal para varón y concejala para mujer. Pero mientras no haya, la Real Academia no saque estas normas escritas, vamos a seguir analizándolo de esta manera, ¿no? Recuerden que las redes sociales, la televisión, en estos tiempos, lamentablemente, están tergiversando todo lo que implicaba la gramática culta, la gramática o el español estándar, el que solíamos estudiar siempre y que ahora se están tergiversando estos términos, ¿no? Mientras tanto, mientras la Real Academia no saque una norma,
nosotros vamos a seguir enseñando esto y aprendiendo de esta manera, ¿no? A pesar de que ya mucha gente empieza a usar la palabra presidenta. Y les cuento que no es solamente un fenómeno de Bolivia el usar presidenta, sino que esta palabra ya se está usando así a lo largo de toda Latinoamérica. Por eso les digo, cuando ya la gente empieza a usar en mayor proporción de esa forma, esta forma, la Real Academia no le queda más que aceptar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hay un grupo gigante de personas que usa el término así, ¿ok? Pero mientras no salga la norma, seguimos analizándolo como masculino y femenino. Va a depender de la situación o del contexto en el que nos encontremos, ¿ya? Cárcel, ¿cómo analizaron cárcel? ¿Femenino? ¿Así? Femenino. Ok. Sí, termina en L. Femenino. Exacto. Pueden analizar con la cárcel. Mensaje. Masculino. Masculino. Ok, masculino, ¿no? Termina en E, pero puedo decir el mensaje. Tribu. Femenino. 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 Muy bien, femenino. Correcto. Tribu, la tribu. Bien, aquí el secreto entonces que les estoy entregando en sus manos es, si ustedes dudan de que la palabra sea de género femenino o masculino, ustedes recurran al artículo, pónganle el o la. Y si suena coherente lo que estás pronunciando, entonces ahí está tu género, ¿no? Y si tienes dudas, aquí revisemos el ejercicio 3. Hay que decir aquí si es un sustantivo de género común o no. Alumno no es común porque no se dice el alumno, la alumno. No, se dice el alumno, la alumna. Por lo tanto, no es común, ¿ya? Criada. ¿Es común o no? No. Yo digo que no es común, porque se dice el criado, la criada, ¿no? No el criado, la criado, no. Recuerden que los de género común son estos que hemos analizado acá, que tienen masculino y femenino dependiendo del contexto. El jurado, la jurado. Y no cambia de género, no cambia a, ¿no? Se queda en su único género, no cambia a o, sino que se queda intacto. Colega, ¿es común o no? Sí es. Sí. Este sí es común porque se dice el colega, la colega. Y la palabra colega no varió, no cambió de a o. No existe el colego, ¿no? Cómplice. Sí es. Sí es, bien. El cómplice, la cómplice, ¿no? Perfecto. Conserje. Común. Igual es. Ok. El conserje, la conserje, ¿no? No existe todavía la conserja. La consejería es otra cosa, ¿ya? Es otro tipo de palabra. Mordedura. No es. Ah, es común. No. Muy bien, no es común. Oficial. Es común. Es. Sí. El oficial, la oficial. Muy bien. Oposición. No. No es común. Porque solo es femenino, la oposición. No existe el oposición, ¿no? Pizarra. No. No, no es como. Exacto, no es común, porque solo se dice la pizarra, no el pizarra, ¿no? Refrigerio. No es. Tampoco. No es común. Bien, no van a tener problemas acá entonces, porque veo que lo han podido hacer de manera sencilla. ¿Listo? Recuerden entonces que las palabras o sustantivos que pertenecen a este género van a depender del contexto y no van a variar, no van a cambiar de a o de o a, ¿no? En cuestión de género, sino que va a depender del contexto y voy a usar un artículo por delante para determinar que sea de género femenino o de género masculino. Ok, ahora vamos a la número 4 y hay que ver si el sustantivo que encontramos ahí es de género ambiguo o es epiceno. Recordemos, los ambiguos son esas palabras que usan o se nutren o sirven o van a usar de alguna manera el artículo el o la sin cambiar su significado, sin alterar su significado. ¿Listo? No van a alterar en ninguna manera su significado. Va a dar lo mismo usarlo en femenino o usarlo en masculino, igual va a significar lo mismo.
¿Ya? Mientras que los epicenos son esas palabras o esos sustantivos que al pronunciarlos estoy metiendo los dos géneros al mismo tiempo ahí indistintamente. Por ejemplo, armazón es ambiguo porque me da lo mismo decir el armazón o la armazón, igual me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Ok? Azúcar, ¿es ambiguo o es epiceno? Ambiguo. Sí, es ambiguo. Muy bien. Es ambiguo por una sencilla razón. Puedo decir el azúcar, la azúcar. ¿Ya? Bien. Este término ya ha sido admitido, ya ha sido aceptado en su momento por la Real Academia para poder pronunciarse la azúcar, a pesar de que hay una cacofonía, como ayer me preguntaban en el caso de agua, ¿por qué, profe, agua acepta o no acepta el agua, la agua? Ahora aquí les hago una explicación sencilla, ¿ya? Les voy a escribir la palabra agua aquí abajo para que analicemos. Ahí está, agua. Es una explicación sencillita. Si bien es cierto, y aquí vamos a escribir azúcar. Si bien es cierto que agua y azúcar comienzan por A, fíjense, agua, la mayor fuerza está en la segunda sílaba contando derecha e izquierda. Azúcar, la mayor fuerza está en la segunda sílaba, ¿no? Contando de derecha a izquierda. Ahora, si yo aquí le añado la adelante, el artículo la, entonces me va a quedar así, ¿ya? Fíjense, al pronunciar la agua, hay doble fuerza, doble intensidad acá en esta A y esta A. Entonces hay un choque de sonidos. Por lo tanto, eso se conoce como cacofonía, ese choque, ¿no? Por lo tanto, para evitar ese choque es que se dice el agua, ¿sí? No la agua. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza en la palabra agua cae en esa A, ¿no? A diferencia de azúcar. En azúcar, la intensidad, la fuerza está en la segunda sílaba. Por lo tanto, cuando yo pronuncio la azúcar, no hay un choque de vocales o no hay un choque de sonidos en sí, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que la azúcar se puede decir el azúcar o la azúcar. No hay ningún problema. Además que ha sido aceptado por la Real Academia desde siempre. Mientras que decir la agua es incorrecto por el choque de sonidos que existe entre la A de la y A de agua, por la intensidad, por la mayor fuerza de voz que cae en la palabra agua. ¿Listo? Esa es la explicación que les tenía que hacer debido a la pregunta de ayer, que me encantó la pregunta, ¿no? Uno tiene a veces esa duda y ahí está. Así es, de esa manera se resuelve la duda, ¿ya? Por eso te permiten decir la azúcar o el azúcar. Es esta la explicación que te dan en cualquier lugar para explicarte por qué la azúcar y por qué no la agua. Ahí está. Bien, sigamos. Búfalo. ¿Es ambiguo o epiceno? Epiceno. Epiceno. Es epiceno, correcto. El búfalo macho o el búfalo hembra, ¿no? De todos modos, siempre dentro de la misma palabra ya está el género, ¿no? No es que vamos a decir la búfala, ¿no? Es más, simplemente vemos un búfalo y vamos a decir directo el búfalo, ¿no? Cebra. Femenino. La cebra. Es epiceno, ¿no? Porque no decimos el cebro. Ay, mira un cebrito, ¿no? No logramos hacer esa diferencia o esa distinción, a pesar de que sepamos que sea macho, en nuestro cerebro está la cebra, ¿no? La cebra todo el tiempo. Bien. Lente. Ambiguo. Ok, es ambiguo. Bien. El lente, la lente. Correcto. Mar. Ambiguo. Bien, ambiguo. El mar, la mar. Son ambiguos porque yo puedo decir el mar, la mar y me estoy refiriendo a lo mismo y no va a cambiar de significado nunca. Se pueden usar estas palabras tanto en femenino como en masculino y no hay una variación en significado.
¿Ya? Víctima. Esta palabra se las puse a propósito ahí. ¿Cómo la analizaron? Ambiguo. Ambiguo, no lo duden, ¿ya? La víctima, el víctima, ¿no? Ahora, ustedes seguramente no usan el víctima porque suena rarísimo, ¿ya? Pero sí, forma parte de los sustantivos de tipo ambiguos, porque no va a variar si yo me refiero a una mujer o a un varón, siempre va a ser el varón va a ser víctima y la mujer también puede ser víctima. Por lo tanto, la palabra víctima se va a aplicar tanto para varón como para mujer indistintamente. Entonces se puede decir en cualquiera de las dos maneras, en cualquiera. Ay, yo estoy mal, no es ambiguo. Estamos analizando epicenos, perdón. Es epiceno, ¿ya? No ambiguo, es epiceno. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra víctima hacemos referencia tanto al género masculino como al género femenino indistintamente. Podemos referirnos al varón como a la mujer con la misma palabra indistintamente, ¿no? Víctima, víctima. Un hombre víctima, una mujer víctima. Así de sencillo. ¿Ya? No ambiguo, me estaba confundiendo. Bien, ñandú. ¿Cómo trabajar un ñandú? ¿Epiceno? Sí. Ok, es epiceno, el ñandú. No hay la ñandá, ¿no? No hay la ñandá. Aún así sepamos que puede ser hembra, el animal. Siempre nos vamos a referir con ñandú porque dentro de la misma palabra ya está el género femenino. Puma Epiceno. Bueno, es epiceno, el puma, ¿no? Reuma, Epiceno. ambiguo, Ambiguo. ¿no? Porque se puede decir la reuma, el reuma. Ya la vimos esta palabra en el tema anterior, ¿no? Y les dije que va a aceptarles, en este caso, los dos artículos, ¿no? Indistintamente. Igual va a hacer referencia a lo mismo y no va a alterar o no va a afectar su significado. Muy bien, ahí están, ahí están. Ustedes dirán, ay, profe, tan complicado es el lenguaje. No es complicado, solamente hay que encontrarle el lado positivo, ¿no? El lado amable, como dicen por ahí, o el lado bueno del análisis que se le debe hacer al lenguaje, y lo demás ya es súper sencillo, ¿no? Quizás para mí, ustedes digan, para usted es súper fácil porque usted ya ha estudiado. No, todavía yo sigo teniendo ciertas dudas y la Real Academia sigue sacando normas y reglas cada año, nuevas normas. Entonces el lenguaje es constantemente, hay que estar estudiándolo porque cambia, es evolutivo. Mientras existan personas que hablen español, el lenguaje va a evolucionar constantemente, ¿no? Entonces, el lenguaje vamos a poner una materia, un área, una ciencia que no se va a dejar de estudiar nunca, ¿no? Todo el tiempo está evolucionando, ¿ok? Lo que hace en el año 1900 era una norma, se han roto esas normas y han salido otras que han reemplazado a esas, ¿no? Entonces, eso es lenguaje. Hay que solamente encontrarle el ladito para poder comprender y entender el análisis que se hace del idioma. Muy bien, ahora vamos a continuar nuestro tema, ¿ya? Y nos quedamos exactamente, nos toca la segunda parte, ¿ya? Nos toca la segunda parte del sustantivo y nos toca hablar del número. Hemos hablado del género, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que el género puede ser femenino o masculino generalmente, pero ya vimos que hay ciertas palabras que no terminan en O para masculino y hay otras palabras que no terminan en A para femenino. Entonces ahí surgen los otros géneros, ¿no? El género común, el género epiceno, ¿ya? El género ambiguo. Entonces, en cuestiones de género, el sustantivo es bastante variable. Ahora vamos a ver el número. Cuando hablamos del número del sustantivo, nos referimos a la pluralización netamente, a la acción de pluralizar un sustantivo. Desde el punto de vista morfológico, el sustantivo se caracteriza por aceptar morfemas flexivos que indican el número dentro del sustantivo, el número plural específicamente.
y que afecta a todos los sustantivos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sustantivos aceptan pluralización, ¿ya? El plural se presenta en dos formas. Por ejemplo, uno puede ser con el morfema S al final de la palabra y otros casos van a permitir el morfema ES al final. Por ejemplo, mesa, mesas. En este caso solo acepta el morfema S. Pero ya cuando tienes la palabra árbol, para formar el plural ya necesitas añadir ES, árboles. ¿Listo? Entonces, solamente en español existen dos casos o dos formas de pluralizar un sustantivo, añadiéndole una S o añadiéndole el sufijo de número es. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la pluralización de sustantivos simples. Vamos a ver. Vamos a ir uno por uno. A. Como norma general, se añade al morfema, el morfema S, o sea, la terminación S, al singular de las palabras terminadas en vocales átonas. ¿Cuáles son las vocales átonas? Son aquellas que A, E, I, O, U, las 5 vocales, pero que no llevan tilde. ¿Ya? Esas son átonas. Por ejemplo, licuadora termina en A y su plural va a ser licuadoras, añadiéndole una S. Machete termina en E y su plural va a ser machetes. Taxi termina en I y su plural va a ser taxis. Espejo termina en O y su plural va a ser espejos. Espíritu termina en U y su plural va a ser espíritus. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las 5 vocales. Hay una palabra y cada palabra termina en una vocal diferente, A, E, I, O, U, pero cuando pasen a formar el plural, estas palabras van a aceptar solo una S como plural, nada más, ¿ya? Sigamos. Las palabras terminadas en A con tilde, E con tilde, O con tilde, es decir, que son vocales tónicas, forman su plural añadiéndole una sola S. Por ejemplo, mamá, mamás, ¿no? Café, cafés. Era el caso de Cuñapé, ¿no? Dominó, dominós, ¿no? Ahí están. Entonces, cuando las palabras o los sustantivos terminen en una vocal tónica, es decir, A con tilde, E con tilde, O con tilde, van a aceptar su plural solamente con una S. No mamases, por favor. Suelo escuchar eso en los colegios a veces, ¿no? Mamases, formando un plural. No, mamases es imposible de que sea un plural. No cafeses, ¿ya? También he escuchado que usan la palabra cafeses, cuñapeses, ¿no? Véndame, quiero 10 cuñapeses. No, sino que termina con E con tilde, entonces debo añadirle solo una S al plural. Sería cafés, cuñapés, ¿ya? Ahí está. Igual referido a somó. Somó es una palabra que termina en O con tilde. Somó. Pero si yo digo, quiero decir 5 vasos de somó, entonces diré 5 vasos de somos, no de somoses. ¿Ya? Por favor, tienden mucho a equivocarse en este tipo de pluralización de sustantivos. ¿Ya? No mamases, no cafeses, no cuñapeses, no somoses, ¿ya? Mamás, cafés, cuñapés, somos, dominós. Es lo correcto. Sigamos. Las palabras o los sustantivos terminados en I con tilde, U con tilde, que son llamadas vocales tónicas, forman su plural añadiéndole ES, es decir, es. Por ejemplo, ají termina en I con tilde. Y va a ser ajíes, ¿no? Ajíes. Maní termina en i con tilde y va a ser maníes, no manices, ¿ya? Maníes. Tampoco ajíces, ajíes, ¿ok? Eso es lo correcto. Achachairú termina en u con tilde. No va a ser achachairuses, ¿no? Achachairúes, ¿ok? Cuidado con estas trampas. Yo sé que estamos acostumbrados a pronunciar de esta manera, ¿no? Achachairuses he escuchado muchísimo, pero no es achachairuses, sino achachairúes, porque termina en u con tilde. Lo mismo pasa con guapurú. Guapurú termina en u con tilde y su plural sería guapurúes, ¿ok? Ahora,
en el lenguaje muy popular, así coloquial, de esos que escuchamos a diario y usamos a diario nosotros mismos, es muy normal, muy normal escuchar, por ejemplo, ajices, achachairuces, guapuruces, ¿no? Pero ya cuando tenemos que escribir estas palabras o el plural de estas palabras, no es correcto escribirlas así. No ajices, no achachairuces, no guapuruces, no manices, sino si termina con la i con tilde al final el sustantivo, su plural va a ser ajíes, maníes. Si termina en u con tilde va a ser achachairúes, guapurúes, ¿ya? No hay muchas palabras, ya no hay muchos sustantivos, así que digamos que nos van a estresar o cansar tanto estudiarlos. No, son pocas las palabras o sustantivos que vamos a encontrarnos con estas terminaciones de i con tilde o de u con tilde, ¿ya? Entonces ahí está, por favor recuerden, si es i con tilde, su plural es y si es u con tilde, su plural es también. ¿Listo? Ahora, ahí ustedes pueden encontrarse bibliografía dentro de internet, porque en internet hay un montón de libros, lecturas, ejemplos de este tipo de palabras, y me imagino que ustedes investigando van a encontrarse que también es permitido decir, por ejemplo, ají, ajís, achachairú, achachairús, ¿no? Me imagino que se van a encontrar o van a encontrarse este tipo de ejemplificación. Sí, pero están en ese proceso de aceptación de la regla, ¿ya? Todavía no hay nada claro, no hay nada fijado. Están en ese proceso. Como no pronunciamos realmente ajíes, se está dejando de usar esta terminación es para este tipo de sustantivos terminados en i con tilde y u con tilde, ajíes, achachairúes, porque suena raro, ¿no? Ya no estamos acostumbrados, antes sí se usaba, pero está en ese proceso de eliminación de esta pluralización y de aceptación de la nueva pluralización. Pero mientras no salga algo claro, algo específico, algo normado, entonces hay que nomás usar ajíes y achachairúes, ¿ya? Bien, ahí está la norma. Sigamos. Las palabras que terminan en consonantes, en cualquier consonante, o por lo menos en las consonantes que yo les voy a presentar a continuación, forman el plural con el morfema ES. Por ejemplo, ciudad, ciudades, labor, labores, papel, papeles, canción, canciones, pez, peces. Bien, ahí está, ¿no? Generalmente todas las palabras que terminan en cualquiera de estas 5 consonantes que les estoy presentando acá van a formar su plural añadiéndole ES, ¿ya? ES, no se olviden. Esto es sencillo, esa parte es sencillita. Pero ya las palabras terminadas en consonante Y, de esta manera, ay, ey, hoy, uy, forman su plural añadiéndole también ES. Por ejemplo, anay, anayes, rey, reyes, ¿ya? Reyes, convoy, convoyes, cacuy, cacuyes. ¿Listo? Ahí está. No son tan complicados de identificar porque tampoco hay muchas palabras que digamos con esta terminación en español. Son poquísimas y son rarísimas en su uso, ¿ya? Generalmente estas que les estoy presentando son las más conocidas, ¿ya? Rey, ley, ¿no? Reyes, leyes, convoy, convoyes, cacuy, cacuyes, ¿ya? Cacuy es un animal, por si acaso, es un ave, ¿ya? Es un ave que tiene un graznido triste y que se lamentara todo el tiempo, así parece este animal, ¿ya? Bien, las palabras monosílabas y las palabras agudas que terminan en S forman su plural añadiéndole ES. Por ejemplo, mes. Mes es monosílabo, por lo tanto voy a añadirle meses. De esa manera voy a hacer su plural. Compás es una palabra aguda terminada en S y su plural va a ser compases. ¿Listo? Esta es una nueva reglita. Las palabras graves o las palabras llanas, ¿ya? Y también las palabras esdrújulas que terminan en consonante S, no se les agrega ninguna terminación para formar el plural, es decir, se mantienen intactas. Por ejemplo, Atlas,
voy a decir el atlas y al plural voy a añadirle solo el artículo, los atlas, pero la palabra no acepta pluralización. ¿Cuáles? Las palabras graves y las palabras esdrújulas que terminan en S no aceptan pluralización, van a mantenerse igual, intactas, ¿ya? Atlas es una palabra grave que termina en S. Por lo tanto, no va a llevar, no voy a decir los atlases cuando diga el plural, ¿no? Va a ser el atlas, los atlas. Aquí lo que manda es el artículo, ¿ya? La pelvis, las pelvis. Es raro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a usar estos términos. Pero ahí está. Siempre decimos la pelvis, pero ya cuando toca decir el plural de esta palabra, no es las pelvises, ¿no? Sino las pelvis. Mantiene su estructura intacta, lo único que varía es el artículo. El paréntesis, los paréntesis. Así de sencillo. El singular paréntesis, el plural paréntesis. No va a variar su estructura. Lo único que varía es el artículo que lo acompaña. ¿Listo? Por otro lado tenemos los nombres o los sustantivos que terminan en consonante X no agregan ningún morfema cuando forman su plural. Por ejemplo, el tórax, los tórax, ¿ya? Lo único que varía es el artículo. El clímax, los clímax. ¿Listo? Tenemos el cardex, los cardex. Tampoco hay muchas palabras de este tipo en español, ¿ya? Son pocas, pero ahí están, ¿ok? Entonces, estas dos reglitas son importantes. Primero, las palabras graves o las esdrújulas que terminen en S no van a pluralizar en su estructura, sino que van a depender del artículo. Por otra parte, las palabras que terminen en X o los sustantivos que acaben en X tampoco van a modificar su estructura en plural. ¿Ya? Van a permanecer igual, ya sea para singular o para plural. Lo único que va a modificar aquí es el artículo. Mientras que a las palabras terminadas en van a formar su plural añadiéndole OS. Por ejemplo, memorándum, memorandos. Ese va a ser su plural. Memorándum, memorandos. Referéndum, referendos. ¿Ya? Ese va a ser su plural. Ahorita ya se acepta decir memorando y referéndum, ¿no? O referendo. Pero en algunos casos todavía se sigue escribiendo tal cual, según su origen, memorándum, referéndum. Y su plural siempre va a ser terminado en OS. ¿Ok? Bien. Se utilizan exclusivamente en plural. Entre ellas hay muchas palabras que están relacionadas con la medicina. Por ejemplo, estas palabras se usan siempre en plural. Acidosis, afueras, alforjas, alrededores, amigdalitis, añicos, bilis, catacumbas, comicios, cosquillas, creces, efemérides, epidermis, gafas, lunes, por si acaso entran los días de la semana aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Que van a aparecer siempre en plural. Croquis, estrés, nupcias, víveres, tijeras, pantalones, entra acá también, ¿ya? Que van a aparecer siempre en plural. Son palabras especiales. Si quieren ver toda la lista, está en la página 70 del libro. Ahí está toda la lista de estas palabras que van a aparecer siempre en plural. ¿Ya? Con la S añadida. Aunque yo la use o pueda usar estas palabras en singular en algunos casos, muy poquitos casos, siempre su estructura va a ser plural. ¿Ya? Aparecen siempre en plural. Clasificación morfológica del sustantivo. A ver cómo se clasifican los sustantivos según su morfología. Conforme a su estructura, su forma, ¿ya? Los sustantivos pueden clasificarse en 4 clases. Miren cómo vamos a volver a repetir la estructura de la palabra, pero esta vez en sustantivos. Sustantivos simples, sustantivos derivados, sustantivos compuestos, sustantivos parasintéticos. Ya les había dicho que de aquí en adelante, básicamente, vamos a volver a tener referencias a los temas 1, 2, 3. Todo el tiempo vamos a tener referencia al 1, 2, 3, porque es la base. Esos 3 temas fueron la base para continuar esto que estamos viendo ahora. Veamos uno por uno. Los sustantivos simples.
tienen sentido comunicativo por sí solos, es decir, son únicos y tienen un significado pleno. Están formados siempre por una sola palabra, no usan morfemas derivativos, es decir, no acepta prefijos ni sufijos, no tienen prefijos o sufijos, por eso son simples. Estos sustantivos no proceden de otros sustantivos, son sustantivos únicos y se los conoce como sustantivos primitivos, ¿ya? Porque sirven de origen o de génesis o para generar otros sustantivos nuevos. Por ejemplo, tengo agua, azúcar, color, calle, carne, látigo, mar, mármol, mes, pizarra, pez, sol, amor, pan y así sucesivamente. ¿Ya? Hay muchos sustantivos que son llamados primitivos y que van a dar origen a nuevas palabras. Por ejemplo, agua, yo puedo decir aguardiente, ¿no? Azúcar, azucarado. Color, colorido, ¿no? Calle, callejuela, ¿no? Carne, carnicero, látigo, latiguear, mar, marítimo, ¿no? Mes, mesino, ¿no? Siete mesino, puedo decir. Pizarra, pizarrón. Pez, a ver, pececito, pescado, ¿no? Sol, soleado, amor, enamorado, pan, panadero. Entonces, estas palabras van a dar origen a nuevas palabras, por eso son simples, ¿ya? Y en su estructura no hay por si acaso ni prefijo ni sufijo. Agua no tiene prefijo ni sufijo, es una palabra plena, con significado pleno. Azúcar tampoco tiene prefijo y sufijo. Color, calle, carne, látigo, mar, mármol, mes, pizarra, pez, sol, amor, pan no tienen prefijo o sufijo en su estructura. Por eso son palabras simples, son llamadas sustantivos simples. ¿Ok? Mientras que los sustantivos derivados son palabras que aglutinan a afijos a su alrededor. Recuerden, cuando hablamos de afijos, estamos hablando de prefijos o sufijos. Estas palabras sí admiten, sí aceptan. Y ocurre el proceso de derivación cuando se añade a una palabra simple o a un lexema un afijo. Es decir, estas palabras derivadas o sustantivos derivados van a surgir de palabras primitivas o las palabras simples. Por ejemplo, tengo una palabra simple más un afijo. Mar, marino, marinero. Fíjense, ahí está la palabra simple mar. Si le añado yo un sufijo, voy a tener marino, marinero. Jardín. Jardín es una palabra simple. Si le añado un sufijo, voy a tener jardinero, jardinería. ¿Se dan cuenta? Que derivan de una palabra simple. También pueden existir derivados de un lexema más un afijo. Por ejemplo, sombra, el lexema es sombr hasta la R, ¿no? A ese lexema le puedo añadir un sufijo y diré sombrero, sombrilla. Campo, el lexema de campo es camp hasta la P. Le añado un sufijo y tengo campesino, campamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, sombrero deriva de sombra y campesino deriva de campo. Por lo tanto, son sustantivos derivados de otra palabra. A eso nos referimos con sustantivos derivados. 3. Sustantivos compuestos. Estos sustantivos se generan o van a ocurrir cuando dos o más palabras de significación independiente, es decir, dos palabras se junten para formar una tercera palabra. Por ejemplo, se pueden unir dos sustantivos, balón más cesto, y tengo baloncesto. Puedo también unir un adjetivo con un sustantivo. Por ejemplo, alta más voz, tengo altavoz, ¿sí? Fíjense, aquí se unen dos palabras con significado propio. Al unirse forman una tercera palabra. Puedo unir un sustantivo más un adjetivo. Por ejemplo, Padre nuestro, y tengo Padre nuestro, ¿no? Ahí están. También puedo unir un verbo con un sustantivo. Por ejemplo, lavar más plato, y tengo lavaplatos. Puedo unir un adverbio más un sustantivo y tengo mal más humor y tengo mal humor. Puedo unir una preposición más un sustantivo y tengo ante más ojos, anteojos. Ahí están. Entonces no se olviden que un sustantivo compuesto, ¿ya?
va a usar de alguna manera dos palabras en su estructura, van a unir dos palabras con significado propio para armar una tercera. Puedo unir un prefijo más un sufijo oculto. Por ejemplo, auto más bus, tengo autobús. ¿Listo? Puedo tener frases enteras incluso. Vaivén, ¿no? Está compuesto por dos estructuras, formando una tercera. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que se acuerden es que los sustantivos compuestos necesitan de dos palabras, unir dos palabras para generar una tercera. Nada más. ¿Ya? Ahí están los ejemplos, ya los hemos visto. Por otra parte, tenemos los sustantivos parasintéticos. Estos sustantivos van a hacer uso simultáneo, es decir, al mismo tiempo, de prefijo y sufijo. Recuerden que estas palabras o estos sustantivos necesitan sí o sí tres elementos. Ya lo hemos visto en el tema número 3. Por ejemplo, puede existir un sustantivo parasintético de la fusión de una palabra compuesta más una derivación. Puede ser prefijo o sufijo. Por ejemplo, tengo automóvil más el sufijo ista y tengo automovilista, ¿ya? Si ustedes analizan esta palabra, tiene tres componentes. Auto más móvil más ista y tengo automovilista. Ahora, automóvil es una palabra compuesta. Tiene dos elementos, ¿no? A esa palabra compuesta yo le añado un sufijo y tengo automovilista y la palabra automovilista ya tendría tres elementos. Al tener tres elementos, es un sustantivo parasintético. Hojalata. A hojalata yo le añado el sufijo ero y tengo hojalatero. Otra vez, aparecen tres elementos. Tengo hoja, lat, ero, hojalatero. Y es una palabra parasintética. Tengo la palabra paracaídas, le añado ismo y tendría yo paracaidismo. Igual, otra vez, tres elementos, ¿ya? Paracaidismo. Ahora, aquí quiero darles un dato importante. ¿Cómo saber si es un sustantivo o no? Fácil. Si me acepta artículo por delante, es un sustantivo. Si no me acepta un artículo, no es sustantivo. Por ejemplo, el automovilista, el hojalatero, el paracaidismo, me aceptan artículos. Entonces, es un sustantivo. Si no me acepta un artículo, no es un sustantivo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra estas, si yo digo el estas, no me acepta. La estas no me acepta. Entonces esa palabra no es un sustantivo. ¿Ya? Esa es la forma en la que ustedes pueden hacer la prueba para saber si la palabra es un sustantivo o no. Bien, número 2, funciones del sustantivo. Veamos cómo funcionan. Los nombres o sustantivos desempeñan funciones en el sintagma nominal y en el sintagma verbal. Ahora, esto puede ser nuevo para ustedes, pero yo les voy a refrescar la memoria. En el colegio, ustedes esto lo llevaban como sujeto y predicado. Cuando te decían, analice la oración, identifique el sujeto y el predicado. Ahora ya no se trabaja así. Ya pasó de moda el sujeto y el predicado. Ahora se conoce como sintagma nominal a lo que tú le llamabas sujeto y sintagma verbal a lo que tú le llamabas predicado. ¿Ya? ¿Ven cómo cambian? El lenguaje es evolutivo, recuerden, incluso su análisis. Antes se analizaba de esa manera, sujeto y predicado, ahora no. Ahora se analiza, encuentra el sintagma nominal y encuentra el sintagma verbal. ¿Listo? Te presento ejemplos. Primero, funciones del sintagma nominal. En este sintagma, el sustantivo funciona como núcleo o sujeto, como aposición, como vocativo y como sintagma preposicional. Cuando hablamos de sintagma nominal, quiere decir que dentro del sintagma nominal nos podemos encontrar al núcleo, lo que antes nosotros llamábamos sujeto, podemos encontrar al sujeto, podemos encontrar un sustantivo que funcione como aposición, o un sustantivo que funcione como vocativo, o un sustantivo que funcione como sintagma preposicional. Esto sí les va a venir en el examen, ¿ya? Se los adelanto. Veamos. Inciso A, núcleo o sujeto.
es la palabra más importante dentro del sintagma nominal y concuerda siempre en género y número con el verbo de la oración. Ya, en otras palabras, nosotros conocíamos al sujeto como la persona, cosa, animal que ejecuta una acción. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Sigue siendo esa la definición? Sí. ¿Ya? Ese es el núcleo o el sujeto. Por ejemplo, el teléfono suena fuerte. Aquí tenemos el teléfono, sintagma nominal, suena fuerte, sintagma verbal. Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto? Teléfono, ¿ya? Ese es el sujeto, teléfono. Entonces, si yo veo la palabra teléfono, es un sustantivo. ¿Por qué? Porque al ladito está el artículo el. Recuerden que si aparece un artículo el o la, las o los, un, una, al lado de una palabra, la palabra es artículo, perdón, viene a ser un sustantivo. Les dije hace un momento, antes de ingresar a esta parte, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes ya ingresen a la universidad, van a tener que analizar así sus oraciones, especialmente en su primer semestre o su primer año. El teléfono suena muy fuerte. Deben analizar en sintagma nominal y sintagma verbal. El sintagma nominal es lo que ustedes conocían antes como sujeto y el sintagma verbal es lo que conocían como predicado. ¿Listo? Entonces, dentro del sintagma nominal tengo el teléfono y dentro del sintagma verbal tengo suena muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Teléfono. Entonces, ese es el sujeto o núcleo de la oración. ¿Ya? Bien, sigamos. También un sustantivo puede funcionar como aposición. Por ejemplo, ¿qué es la aposición? Es el término que sirve para explicar, para aclarar o para especificar algo del núcleo del sintagma nominal. ¿Y quién es el núcleo? El sujeto. ¿Ya? Entonces, la aposición aparece para aclarar, especificar algo del sujeto. Por ejemplo, la capital de Bolivia, Sucre, es una ciudad hermosa. Entonces, aquí tenemos sintagma nominal, la capital de Bolivia, Sucre, y sintagma verbal es una ciudad hermosa. Sucre aparece con rojo, por lo tanto, esa es la aposición. Fíjense, la oración puede funcionar normalmente sin la palabra Sucre. La capital de Bolivia es una ciudad hermosa, pero se le coloca el sustantivo Sucre ahí para aclarar algo del sujeto. En este caso, el sujeto es la capital, ¿no? Entonces, se le coloca una aposición ahí, un sustantivo que funciona como aposición que aclara algo del sujeto, ¿ya? Y generalmente la aposición va entre dos comas, ¿sí? Bolivia, coma, Sucre, coma. Fíjense, ese es un rasgo distintivo de la aposición. Siempre va a ir entre comas, ¿ok? Siempre. Y siempre va a aclarar algo del sujeto. En este caso, la capital o capital es sujeto y su aposición o su el sustantivo que aclara algo es Sucre. ¿Listo? Esa es la aposición. Bien, sigamos. También un sustantivo puede aparecer como vocativo. Ah, antes de que me olvide. ¿Cómo se abrevian? Por ejemplo, núcleo sujeto. Si ustedes ven una N, están hablando de núcleo sujeto. Si ustedes ven apos, así, aposición, apos, entre paréntesis les he puesto ahí, siempre van a estar hablando de aposición. Esas son las formas de abreviar o que se tiene para hacer referencia de manera más corta a lo que estamos viendo acá. Ahora, les presento aquí vocativo. ¿Cómo van a saber si encuentran una abreviación de vocativo? En lenguaje es voc, ¿ya? Voc. Si se encuentran esa terminación, están hablando de vocativo. Bien, ¿qué es el vocativo? Cuidado con confundirse con la aposición porque suelen hacerlo. El nombre o sustantivo se encuentra en forma de vocativo cuando se utiliza para invocar, para llamar a alguien, es decir, sirve para atraer la atención de alguien. Puede aparecer en oraciones exclamativas. Ojo, repito, la aposición en comparación al vocativo es distinto. La aposición sirve para explicar, para especificar o para aclarar algo del sujeto y va entre comas, ¿ya? El vocativo sirve para llamar la atención, para invocar a alguien. Por ejemplo, ustedes, estudiantes, nunca pierdan la esperanza. Ahora,
Aquí me pueden decir, profesor, es una posición si aparece entre comas. Por eso les digo, suele confundirse. No lo hagan. Les explico ahora. Sintagma nominal, ustedes estudiantes. Sintagma verbal, nunca pierdan la esperanza. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, estudiantes es el vocativo. Ahora les explico. Aparece entre comas también, ¿ya? Y generalmente puede aparecer esta palabra, este vocativo al inicio de la oración, al final de la oración, incluso al medio de la oración. No tiene un lugar fijo, puede aparecer en los lugares que ustedes gusten, pero siempre va a ser un llamado de atención. Por ejemplo, ustedes, estudiantes, nunca pierdan la esperanza. Entonces, estudiantes, estoy llamándole la atención al grupo de estudiantes. Si en ese grupo al cual me estoy refiriendo hay maestros, hay personal de limpieza, no me estoy refiriendo, o sea, no estoy llamando la atención al grupo de maestros o al grupo de personal de limpieza. Estoy específicamente llamando la atención a los estudiantes. Fíjense que puedo mover de lugar. Estudiantes, ustedes nunca pierdan la esperanza. ¿Ven que puedo mover de lugar? También puedo moverlo al final. Digo, ustedes nunca pierdan la esperanza, estudiantes. ¿Ya? Entonces, fíjense que puedo llevarlo al final, puedo llevarlo al inicio y puedo dejarlo ahí donde está. El detalle es que yo siempre voy a usar un vocativo para llamar la atención a alguien, para captar su atención, ¿ya? Entonces, de nuevo, puedo decir, ustedes, estudiantes, nunca pierdan la esperanza. Puedo decir también, estudiantes, coma, recuerden que debo usar una coma ahí después de estudiantes. Estudiantes, ustedes nunca pierdan la esperanza. Pero también puedo llevarlo al final. Ustedes nunca pierdan la esperanza, coma, estudiantes. Punto. ¿Listo? Entonces, tanto el vocativo como el que acabamos de ver aquí atrás, la posición van a aparecer en distintos, va a aparecer con comas. Eso es en ambos casos. Pero el vocativo puede cambiarse de lugar, ¿ya? Sencillamente. ¿Listo? No va a afectar al significado de la oración, solamente uso estas palabras para llamar la atención. Por ejemplo, otro ejemplo les puedo dar. Soldados, nunca se rindan. Entonces le estoy hablando a los soldados, ¿no? Estoy llamando la atención a los soldados. A pesar de que puedan haber presidentes a mi derecha, el pueblo a mi izquierda, pero estoy hablándole a los soldados. Para eso sirve un vocativo. ¿Listo? Bien, sigamos. ¿Puede también un sustantivo funcionar como sintagma preposicional? Sí. El sustantivo se encarga de especificar o aclarar algo del núcleo y se caracteriza porque siempre va acompañado de una preposición. Por ejemplo, tu anillo de diamantes está en el cofre plateado. Sintagma nominal, tu anillo de diamantes está en el cofre plateado, sintagma verbal. En este caso, el sintagma preposicional es el sustantivo diamantes, ¿ya? Fíjese que antes de diamantes aparece la preposición de. Entonces, generalmente, siempre va a aparecer en el sintagma nominal, este sintagma preposicional, acompañando al sujeto, ¿ya? Por ejemplo, tu anillo es el sujeto, anillo es sujeto, ¿ya? Y de diamantes está especificando, aclarando algo de anillo y va acompañado de una preposición de. Siempre que ustedes vean tu anillo de diamantes, la caja de madera, ¿no? El estuche de plástico, el vaso de vidrio, ¿no? Esa aclaración que se hace del sujeto y va una preposición, en este caso de, siempre es un sintagma preposicional. Si yo digo Juana con María, también es un sintagma preposicional porque aparece la preposición con, ¿ya? Entonces, si yo digo, ya, bueno, vamos a dejarlo ahí para no confundir más. Entonces, siempre que tengan ustedes una preposición y un sustantivo detrás de esa preposición delante del sujeto, entonces estamos hablando de sintagma preposicional. Se llama sintagma preposicional porque usa una preposición para unir o unirse al sujeto. ¿Ok? Bien. Funciones del sintagma verbal. Ya hemos visto hasta acá el sintagma nominal. Cómo puede aparecer un sustantivo dentro del sintagma nominal. Ahora veamos cómo puede aparecer un sustantivo en el sintagma verbal. En este sintagma el sustantivo puede funcionar como complemento directo,
Ustedes en el colegio pudieron haber llevado esto como objeto directo, es lo mismo. Como complemento indirecto, lo llevaron ustedes como objeto indirecto, es lo mismo. Complemento circunstancial, atributo, complemento de régimen preposicional y complemento agente. Así puede aparecer un sustantivo dentro del sintagma verbal. Veamos uno por uno. Complemento directo, o ustedes lo llevaron en el colegio como objeto directo. El sustantivo está en esta función de objeto directo o complemento directo cuando recibe directamente la acción del verbo. Cuando la acción del verbo recae directamente en este tipo de sustantivo, estamos hablando de objeto directo o complemento directo. Generalmente se construye sin usar preposiciones y puede responder a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, los estudiantes lanzaban almohadillas. Sintagma nominal, los estudiantes. Lanzaban almohadillas, sintagma verbal. Complemento directo, almohadillas. Fíjense, si yo hago la pregunta ¿qué lanzaban los estudiantes? La respuesta es almohadillas. Si te da la respuesta inmediata, ese sustantivo es el complemento directo. ¿Ya? Fíjense, aparece después del verbo lanzar, lanzaban, e inmediatamente dice la acción de ese verbo, ¿no? Recae directamente en almohadillas. ¿Qué lanzaban los estudiantes? Almohadillas, ¿no? Acompaña la acción del verbo. Entonces estamos hablando de complemento directo. ¿Ok? Bien, sigamos. Sin embargo, en determinadas circunstancias se utiliza la preposición a solo cuando se trata de una persona o algo personificado y responde a la pregunta ¿a quién? Solo cuando se refiere a una persona o algo personificado. Por ejemplo, Ana buscaba a María desesperadamente. Sintagma nominal, Ana. Sintagma verbal, buscaba a María desesperadamente. El verbo aquí es buscaba. Ahora, ¿a quién buscaba Ana? A María. Por lo tanto, María es tu complemento directo. ¿Ya? Y fíjense que ahí aparece con la preposición a por delante. Solamente va a aparecer el complemento directo con preposición a cuando hagamos referencia a una persona o se personifique el complemento directo. ¿Ya? Solamente en esos casos aparece a por delante. Ana buscaba a María desesperadamente. ¿A quién buscaba Ana? A María. Entonces María es el sustantivo que funciona como complemento directo. El complemento directo puede sustituirse también y a veces coaparecer con los pronombres átonos que en tercera persona adoptan las formas lo, los, la y las. Por ejemplo, los estudiantes lanzaban almohadillas. Ya vimos este ejemplo. Los estudiantes sintagma nominal lanzaban almohadillas sintagma verbal. El complemento directo estaba en almohadilla. Fíjense, si yo puedo reemplazar por el otro pronombre átono. Los estudiantes las lanzaban. Fíjense, las aparece como complemento directo porque está al lado del verbo, ¿no? Los estudiantes las lanzaban. Ese las está haciendo referencia a almohadillas por si acaso. Por eso es complemento directo. Puede ser reemplazado por un pronombre átono, lo, los, la o las. Por ejemplo, aquí analizamos el siguiente ejemplo. Ana buscaba a María desesperadamente. Ya lo analizamos esto, dijimos que María era el complemento directo y puede ser reemplazado por un pronombre átono. Sí, fíjense. Ana la buscaba desesperadamente. La es complemento directo porque está reemplazando a María. Ana la buscaba desesperadamente. Es otra forma de identificar el complemento indirecto, el complemento directo, reemplazando por un pronombre átono, en este caso lo, los, la o las. Veamos ahora el complemento indirecto. Se caracteriza por ir acompañado de la preposición a o para. Recuerden, a en el complemento directo podía ir acompañando a una persona. Aquí ya no debe acompañar a una persona. Puede acompañar a cualquier otra cosa menos a una persona. ¿Ya? Y puede sustituirse o coaparecer con los pronombres átonos le, les y se. Por ejemplo, Pedro compró un regalo para su corteja. Pedro, sintagma nominal, compró un regalo para su corteja, sintagma verbal.
aquí aparece la preposición para. Si ustedes encuentran la preposición para, inmediatamente corteja aquí va a ser el complemento indirecto. ¿Ya? Corteja es el sustantivo que aparece como complemento indirecto. Y puede ser reemplazado por un pronombre átono, le, les, se. Por ejemplo, Pedro le compró un regalo. Ese le es el complemento indirecto que hace referencia a corteja, ¿no? Está haciendo referencia directamente a corteja. Entonces sí puede ser reemplazado por el le. ¿Ok? Pedro le compró un regalo. Pedro compró un regalo para su corteja. Fíjense que ahí aparece la preposición para antes de corteja, entonces es un complemento indirecto. Complemento circunstancial. Los sustantivos que cumplen esta función pueden ir acompañados en algunas ocasiones y en otras no necesariamente van a ir acompañados de preposiciones y artículos. El complemento circunstancial responde siempre a una de las preguntas siguientes: ¿dónde, cómo, cuándo, cuánto? ¿Ya? Por ejemplo, te esperé en la plaza. Complemento circunstancial. ¿Dónde te esperé? En la plaza. Plaza es el complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, analicemos más despacito. Te esperaré en la plaza. Aquí todo es sintagma verbal, porque el sintagma nominal se supone que es yo, pero no está escrito. Entonces, esta oración solo tiene sintagma verbal. Esperaré es el verbo y su complemento circunstancial es plaza. Si ustedes hacen la pregunta, ¿dónde te esperaré? En la plaza. Por lo tanto, plaza es el complemento circunstancial. El complemento circunstancial es un complemento siempre del verbo, ¿ya? Del verbo. Expresa circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de medio, de causa, finalidad, de cantidad, ¿ya? Ahora, aquí les pongo otro ejemplo. Yo trabajo en un banco. Sintagma nominal, yo. Sintagma verbal, trabajo en un banco. Complemento circunstancial, banco. Hagamos la pregunta. ¿Dónde trabajo yo? Respuesta, en un banco. Por lo tanto, banco es tu complemento circunstancial, sustantivo de complemento circunstancial. ¿Ya? Ahora, dice que indica lugar, tiempo. Fíjense, el lugar es un banco. Así de sencillo. Esos son los complementos circunstanciales. ¿Ya? También un sustantivo puede funcionar como atributo. Ahí está su abreviación, attrib, ¿ya? Atribuye una cualidad del núcleo sujeto del sintagma nominal y concuerda en género y número. Se lo reconoce porque aparece acompañado de un verbo de estado. Este verbo de estado puede ser el verbo ser, verbo estar o parecer. Solo esos tres verbos funcionan como verbo de estado y van a servir para formar un atributo, ¿ya? Solo esos tres verbos: ser, estar o parecer. Por ejemplo, Carlos es el médico. Aquí, Carlos, sintagma nominal, es el médico, sintagma verbal. Atributo, médico. ¿Ya? Es un atributo de Carlos. Carlos es un médico. Carlos es médico. Carlos es el médico. ¿Ya? Ahí está el verbo ser, ¿no? Es. ¿Listo? Otro. Ana parece una doctora con esa bata. Ana, sintagma nominal, parece una doctora con esa bata, sintagma verbal. Entonces, doctora es el atributo. Ana parece una doctora. Ahí está el verbo parecer. Entonces, doctora es su atributo. Es un atributo de Ana. ¿Listo? En esas situaciones aparece el sustantivo como atributo. También puede aparecer un sustantivo como complemento de régimen preposicional. Su abreviación es así: C. Pre. Se lo llama también suplemento. Se lo construye siempre con una preposición. ¿Ya? Confío en mi amigo. Aquí está. Sintagma verbal, porque se supone que el sintagma nominal soy yo. No aparece escrito la palabra yo, por lo tanto esta oración solo tiene un sintagma verbal. Confío en mi amigo. Complemento preposicional, amigo. Ahora, ¿dónde está la preposición? Después del verbo, en. Confío en mi amigo. Si aparece una preposición ahí, entonces la palabra, el sustantivo amigo es complemento preposicional. Los presos se fugaron de la prisión. Sintagma nominal, los presos. Sintagma verbal, se fugaron de la prisión. Entonces aquí tenemos
complemento preposicional, prisión. Fíjense, se fugaron, preposición de. Después del verbo aparece una preposición de la prisión, de. Entonces, complemento preposicional. ¿Listo? Preposiciones son a, para, con, desde, hacia, contra, ¿no? Son 14 preposiciones en español, no hay más. Entonces, fíjense, ahí está. Cuando aparezca una preposición después del verbo, el sustantivo que sigue es un complemento de régimen preposicional. ¿Listo? Bien. Complemento agente. Aparece únicamente en oraciones en voz pasiva y siempre está acompañado de la palabra por, para indicar persona, animal, cosa que realiza una acción denotada por el verbo. Por ejemplo, la carretera fue destruida por la lluvia. Sintagma nominal, la carretera. Sintagma verbal, fue destruida por la lluvia. Complemento agente, lluvia, ¿no? Dice que aparece siempre después de la preposición por, ¿ya? Aquí está. Fue destruida por, perdón, la palabra por, ¿no? Ahí está por y después aparece el sustantivo lluvia, ¿no? Entonces ahí está, es un complemento agente ese sustantivo porque está después de la palabra por. El auto fue reparado por el mecánico. Aquí otra vez, sintagma nominal, el auto. Fue reparado por el mecánico, sintagma verbal. El complemento agente es mecánico porque aparece después de la palabra por. ¿Listo? Y recuerden que esto aparece solamente en la voz pasiva. La carretera fue construida o destruida por la lluvia. El auto fue reparado por el mecánico, ¿no? Está ahí en una construcción de voz pasiva. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos de voz pasiva, el sujeto recibe la acción. En este caso, carretera es sujeto, auto es sujeto y recibe la acción. ¿Listo? Bien. Así se analiza un complemento agente. Ok, aquí vamos a quedar. Mañana nos vemos con la última partecita que es la sustantivación y ahí terminará la clase. Muy bien. Los veo mañana, la clase ha terminado, pueden pasar a su siguiente clase. No se olviden de registrar sus nombres si no lo han hecho en la parte del chat. Que tengan un excelente día, una excelente jornada. Los veo mañana. Les voy a subir la tarea a la plataforma de la clase de hoy. ¿Listo? Que tengan un excelente día.